nuevo a una nueva entrega de esta saga en la que, como ya saben, venimos analizando obras que nos parecen indispensables o que nos parecen su lectura indispensables para el hombre moderno. Lecturas que pueden ser contemporáneas, de publicación contemporánea, o lecturas que pueden ser muy antiguas. Ya saben que hemos abordado incluso fragmentos de la epopeya de Gilgamesh, que es en sí misma el texto escrito más antiguo de la historia de la humanidad, y hemos también abordado poemas de la literatura española más reciente, ¿no? Reciente a nivel histórico, quiero decir, escritos poco antes de la Guerra Civil. También hemos abordado otros muchos textos de todos los carices y tipos, y el que hoy traemos es el que hasta ahora es el más reciente, es el que se ha escrito hace menos años. Y es además este el primer vídeo en el que abordaremos dos obras, ya que fueron escritas por el mismo autor. Abordaremos, como hemos dicho, las dos obras cumbre del escritor afgano Khaled Hosseini, que son Cometas en el cielo, de la cual se hizo una película, se adaptó la obra, y Mil soles espléndidos. He de decir que las dos son obras de una crudeza muy reseñable, que las dos son obras de una calidad literaria francamente difícil de encontrar, y que las dos relatan y nos muestran el día a día, la rutina y el modo de vivir de los afganos de un modo realmente muy exacto. Yo he tenido la suerte de visitar Afganistán ya 2 veces y les puedo decir que lo que relata el libro es real. Lo que se relata en los dos libros ha sido real en la medida en que, bueno, en la época en la que se escribieron, el gobierno era bueno, una especie de transición, ¿no? entre los talibanes que abandonaron el poder en 2001 y los nuevos talibanes que volvieron a tomarlo en 2021. En esos años de democracia, ¿no? Entre comillas, traída por los americanos, se escriben estos dos libros. Hemos también de reseñar que Khaled Hosseini, a pesar de ser afgano, no vive en Afganistán, está afincado en Estados Unidos. Por lo tanto, tiene esa mezcla muy interesante, muy curiosa, de el afgano que realmente conoce su patria y conoce su cultura, que sin embargo no desprecia la perspectiva occidental ni el modo de relatar las cosas y de escribir de los occidentales. Comenzaremos por orden cronológico, ya que la primera de estas dos obras que se publica es en 2003 y es Cometas en el cielo, y hablaremos sobre la infancia de Kabul, sobre la infancia de los afganos. Durante mi primera noche, en mi primer viaje a Afganistán, en el que tuve que cruzar uno de los desiertos durante la noche, absolutamente no se veía nada, ¿no? Pero me iba indicando el conductor de mi coche. Mientras atravesábamos uno de los desiertos del norte de Afganistán, entre la frontera tayika y la ciudad de Kunduz, el talibán que estaba conduciendo el coche en el que en solitario junto a él avanzábamos por ese desierto, me comentaba algo que realmente se desprende de estas páginas. Me decía que los afganos, que ahora tenían 25 o 30 años, no habían podido jugar. No habían podido salir a la calle con seguridad para jugar con sus amigos, y que eso había impactado profundamente en su manera de ser, que eso había impactado en su manera de relacionarse con los demás, de afrontar o de enfrentarse a la vida y a las relaciones humanas. Efectivamente, lo que se destila de estas páginas es precisamente eso. La infancia en la que bueno, se nos encarna en los dos protagonistas, ¿no? En Amir y en Hassan. Amir, que es un niño que bueno, pertenece a una familia acomodada, de una buena posición económica y social, y Hassan, que es el hijo de su sirviente, un sirviente que además pertenece a la etnia Hazara. Los Hazara, en persa significa 1000, son una de las múltiples etnias que existen en Afganistán y son claramente diferenciables del resto por sus rasgos, digamos, de Asia Central, propios de Mongolia, ¿no? Ya que son descendientes de las hordas de los mongoles que invadieron Asia Central con Genghis Khan. Y se puede ver claramente en sus ojos rasgados, en su pelo liso y muy negro y, en fin, bueno, en todos los rasgos
mongoloides, ¿no? que podemos identificar. Este grupo, además, es despreciado en Afganistán, ha sido tradicionalmente muy perseguido por motivos religiosos, porque pertenecen a la rama del chiismo, mientras que la mayoría del país es suní y además los talibanes son suníes. Bueno, fruto de este desprecio social nos llega el hecho, también como consecuencia, de que el padre de Hassan, el padre de este niño, sea el sirviente y no sea precisamente el que lleva la vida burguesa, ¿no? Y la vida muelle. La historia del libro, el cual no voy a contar el final, ni voy a adelantar gran cosa porque me gustaría que lo leyeran porque es verdaderamente profundo y a uno le da una imagen bastante buena y bastante considerable de lo que es Afganistán y de lo que ha sido Afganistán, pivota en torno a estos dos individuos, Amir y Hassan, su relación de niños, al margen de los convencionalismos sociales, al margen de saber si uno es azara, si es pastún, si es tayiko, es decir, de las diferentes etnias que hay, al margen de los problemas religiosos, al margen de los problemas políticos. Eso es precisamente lo que hace que el libro sea arrebatador, ¿no? La inocencia que poco a poco se va rompiendo. Y la inocencia que además también se va rompiendo en la medida en que en el corazón de Amir, en el corazón del hijo, que es el hijo de la familia acomodada, comienza a despertarse un sentimiento difícil de definir, un sentimiento que podríamos calificar de envidia, un sentimiento de rechazo, ¿no? A medida que va descubriendo que efectivamente su amigo pertenece a una de las etnias más odiadas de Afganistán. Fruto de una mentira de Amir, de una mentira del hijo del dueño de la casa, tanto el sirviente, es decir, el padre de Hassan, como el propio Hassan tienen que ser despedidos. No voy a adelantar, como digo, gran cosa, pero la historia gira en torno a esto. La historia posteriormente se desenvuelve en la etapa adolescente y adulta, sobre todo de Amir, con ese remordimiento absolutamente feroz por lo que hizo con su amigo, que le acompaña hasta la edad adulta. Y el final del libro es la redención de Amir, podríamos llamarlo. El momento en el que, consciente del error tremendo y de la injusticia que había llevado a cabo por envidia, por celos también, ¿no? De aprecio de su padre y por ese desprecio que comienza a nacer en su corazón por motivos sociales, Amir llega a conocer al hijo de su amigo Hassan, que se llama Sohrab. En este momento Afganistán vuelve a estar, bueno, vuelve no porque es la primera vez, ¿no? En este momento Afganistán está gobernado por los talibanes, en ese periodo en el que gobiernan el país desde 1996 hasta el 2001, y podemos ver en las líneas que nos cuentan, en las líneas que se nos relatan en este libro, la durísima realidad de los afganos durante esos años, la durísima también realidad de los niños. Cabe recordar que, aunque oficialmente está prohibido y aunque oficialmente se supone que no se practica y que está perseguido, hay una práctica tradicional en Afganistán, también en menor medida en Pakistán, pero la ha habido tradicionalmente desde siempre en Afganistán, que es conocida como el bachebozi, que consiste en hacer que niños o prepúberes, es decir, no han alcanzado todavía los rasgos puramente masculinos, ¿no? Ni la madurez del hombre, no les ha salido todavía vello facial, bailen en medio de las reuniones de los grandes jerarcas, de los grandes jefes de tribu, ¿no? De las reuniones importantes, muchas veces vestidos con ropa de mujer y muchas veces con maquillaje, con los ojos pintados y bueno, con grandes ademanes femeninos. Esto, muy lejos de ser una profesión o de ser algo que, bueno, pues aquí podemos ver con unos ojos diferentes, ¿no? No deja de ser un abuso a la infancia. Muchos de ellos, decimos, no son niños, puramente niños, pero son prepúberes, preadolescentes, niños todos ellos, ¿no? Porque al ser pecado pasar tiempo con una mujer a solas, si no es la mujer de uno, es preferible pasarlo con un niño. Dicen, según esta tradición, ¿no? Que los lleva a practicar el bachebozi. Y en muchas medidas, pues, estos encuentros de baile o estos encuentros de música acaban en encuentros sexuales, lo cual no deja de ser muy repugnante, ¿no? Efectivamente, dentro de ese marco cultural absolutamente feroz y absolutamente despiadado, se desencadena y se desenvuelve la historia del hijo de Hassan, del hijo de aquel pequeño sirviente, ¿no? Que había sido despedido por la envidia de Amir. Y la historia avanza con esa redención que Amir debe practicar
consigo mismo, ese perdón que debe pedirle a Hassan en la figura de su hijo, en la figura de Sohrab. El segundo de los libros que abordaremos hoy es Mil soles espléndidos, y si bien Cometas en el cielo, del mismo autor, Khaled Hosseini, abordaba la infancia de Kabul, abordaba la infancia de los hombres, los que son hoy en día hombres, ¿no?, de Afganistán, este segundo aborda la realidad de las mujeres. Es bien sabido, es conocido por todos, que la situación de las mujeres en Afganistán es deplorable. Lo ha sido tradicionalmente. Muchas veces vemos fotografías, ¿no?, de los años 80, con las mujeres llevando falda. Bueno, eso era en Kabul, en una circunstancia histórica muy concreta, que era la de la invasión soviética. Pero al margen de eso, en las zonas rurales de influencia pastún, las mujeres siempre han vivido, como decimos, unas condiciones bastante penosas, ¿no?, regidas por el código Pashtun-Wali, que es el código de comportamiento, vestimenta, ética, matrimonio y todo lo que ustedes puedan imaginar que rige la vida de los pastunes, otra de las grandes tribus de Afganistán, ¿no?, y a la que pertenecen la mayoría, no todos, pero la mayoría de los talibanes. No todos, obviamente, los pastunes son talibanes, pero la gran mayoría de los talibanes son pastunes. Bien, este libro, como hemos dicho, nos relata la vida de las mujeres de Afganistán, en las personas de Leila y Mariam. Mariam es una harami, es decir, es una hija bastarda, fruto del encuentro sexual de Jalil, su padre, con su madre Nana, que era una sirvienta dentro de su casa. Este encuentro, obviamente, excede los márgenes de lo permitido, excede los márgenes de lo que está bien visto social y religiosa y políticamente, y por tanto, Jalil se ve obligado a despedir de su casa a Nana, ya embarazada, para ocultar el embarazo. La despide a un kolba, es decir, a una casa pequeña en el campo, una cabaña, una choza en medio de los bosques, ¿no?, escasos de algunas zonas de Afganistán, y allí nace la pequeña Mariam. Se nos cuenta en los primeros momentos del libro precisamente la vida de esta pequeña, la vida de la harami, la vida de la niña bastarda de Jalil, que es un hombre de una buena posición económica. Algo que se sigue dando y que se da con mucha facilidad en estos países, ¿no?, en estos países de influencia y de mayoría islámica, en el que se presta demasiada atención a lo que piensan los demás, en esa conciencia, en esa consideración del clan y de la tribu como lo más importante, más que el propio individuo y la libertad de éste. El libro, a continuación, nos cuenta la historia de una segunda mujer, que es Laila, como ya hemos dicho. Laila es una niña que vive la época soviética, cuando, como decimos, es pequeña, en Afganistán, en Kabul, que vive precisamente la entrada de los rusos soviéticos y de la guerra de guerrillas que los afganos tienen en contra de ellos, para echarlos, para expulsarlos del país, y que vive también la posterior guerra civil absoluta entre los diferentes señores de la guerra, entre los diferentes jefes de los clanes guerreros dentro de Afganistán, que fue quizá más sanguinaria que la propia guerra contra los rusos, contra los soviéticos. Es una niña que, por diversas circunstancias que no aclararemos en este vídeo para no destripar el libro, se ve obligada a casarse con Rashid, que es un zapatero mucho mayor que ella, un hombre maduro ya, que la trata al principio con especial afecto, ¿no?, para ganarse su confianza, para poder dejarla embarazada lo antes posible, y que cuando queda embarazada de la primera niña, pues efectivamente comienza a recibir solamente el desprecio de este Rashid. Lo que cambia completamente el argumento del libro y lo que hace que ambas historias, la de Mariam y Leila, se encuentren, es que Leila es la segunda esposa de Rashid, ya que la primera es Mariam. Mariam no había conseguido tener ningún hijo con Rashid y esto hace que él busque una segunda esposa. No que se divorcie y tenga una segunda esposa. Recuerden ustedes que en el Islam está permitido tener hasta 4 mujeres al mismo tiempo, mientras se las pueda mantener y se las pueda tener en condiciones dignas, ¿no?, y atender por igual. Efectivamente, de este modo las historias se unen y se juntan. Y prácticamente la conclusión de este libro es el epílogo triste de la etapa de los talibanes en su primer gobierno. Una etapa en la que, no olvidemos, en los descansos de los partidos de fútbol, en el estadio Ghazi, en Kabul, se ejecutaba a los presos. En los descansos de los partidos de fútbol se lapidaba a una adúltera. En los descansos de los partidos de fútbol
se fusilaba a prisioneros. No olvidemos que eso pasó. Y eso pasó hace muy poco tiempo. Eso pasó entre 1996 y 2001. Dentro de este marco convulso y absolutamente salvaje, en el que no voy a dar más detalles, bueno, la historia concluye. Y concluye posteriormente cuando los talibanes son expulsados del país. Lo que no podía saber el protagonista, la protagonista, y lo que no podía saber el autor, porque nadie es capaz de prever el futuro, es que apenas unos años después, exactamente 20 años después, aquel terror islamista radical volvería a las mismas tierras. Y en 2021, el 15 de agosto, los talibanes volverían a tomar el poder de Afganistán. Esta vez de un modo mucho más astuto, esta vez de un modo mucho más, digamos, inteligente, yendo poco a poco, sin grandes alaracas y sin grandes muestras de crueldad, pero con el mismo ideario, con la misma manera de proceder, con la misma manera, por ejemplo, de prohibir que las mujeres estudien, más allá de estudios islámicos, obviamente, con el mismo procedimiento de impedir que las mujeres puedan trabajar en puestos de responsabilidad. Quería yo precisamente traer estos dos libros porque me parece de justicia hacerlo, al igual que hicimos con el libro La lapidación de Soraya M., en otra de las entregas de esta saga, porque como decimos, mundos existen muchos, pero todos están en este. Y Afganistán en sí mismo es otro mundo, completamente diferente. Créanme ustedes, yo que he estado 2 veces allí, les digo que es absolutamente diferente en todo a lo que nosotros conocemos por sociedad. Las reglas, las normas de comportamiento, las normas de vestimenta, las normas sociales son absolutamente diferentes. Y en muchos casos esta diferencia se traduce en una opresión a las minorías. Obviamente, de una manera oficial no hay ningún cristiano, por ejemplo. Eso hacía que cuando yo iba por las calles de Afganistán, de Kabul o de cualquier otra ciudad con la cruz, con mi cruz que yo siempre llevo visible, la gente se girara. Y la gente quedara absolutamente sorprendida porque no habían visto algo parecido nunca. Las minorías como pueden ser, hemos dicho, los chiíes, ¿no? Los hazaras, el desprecio social que reciben en muchas ocasiones. Y no es en este caso una minoría, sino un componente social como puedan ser las mujeres. Las mujeres que en Afganistán sufren un trato que realmente para nosotros sería de pesadilla. Y tras hablar con numerosas mujeres en Afganistán, y tras jugarme el tipo, porque está prohibido, está absolutamente prohibido hablar con una mujer si no es tu esposa o no es tu familiar, esta idea que tenemos de la vida dura y de la vida terrible de las mujeres en Afganistán me fue confirmada una vez más. No dejen de leer estos dos libros, les recomiendo que empiecen su lectura lo antes posible porque comprenderán lo que sucede en Afganistán y comenzarán, curioso, ¿no? Comenzarán a amar profundamente Afganistán, porque quizá este fue uno de los grandes motivos, la lectura de estos libros, para que yo comenzara a amar a ese país. Es difícil, ¿no? Imaginar que uno puede amar a Afganistán. Es difícil pensar, como sentí yo, por ejemplo, que al llegar a Kabul uno se sienta en su hogar y uno sienta el consuelo y el placer del alma de que vuelve al lugar conocido y al lugar en el que puede descansar. Eso sentí yo al llegar a Kabul. Y quizá fruto de todo esto, o causa de todo esto, fue que yo leyera esos libros hacía unos años atrás de estos viajes. Lean ustedes estos libros y, como siempre decimos, cuando completen su lectura de Mil soles espléndidos y de Cometas en el cielo, ambos de Khaled Hosseini, regresen a este vídeo y déjennos sus impresiones. Muchas gracias.